Listo. Ya nada más, espérenme porque... Ahora vamos a ver los ejemplos de lo que habíamos estado platicando. Nos ha costado un poco de trabajo porque son cosas que son no muy intuitivas, pero vamos a comenzar. Algunos ya oyeron algunas partes, entonces pues ahora sí tengan paciencia. Y si tienen duda, pues me van deteniendo, ¿vale? ¿Listos? Va. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Ya hemos dado algunas ideas de lo que hay en la relación entre la curvatura extrínseca e intrínseca en general, y ahora quiero que queden claros dos ejemplos que son pues parte de las geometrías homogéneas en 2 dimensiones y en el caso de 3 dimensiones también, en ese caso son 3 de las 8 si tomamos en cuenta la plana. Aquí en las imágenes que tengo arriba de mi cabeza hay como 3 casos. El de en medio es el caso plano. El del lado izquierdo, a ver, este es mi izquierda. Bueno, hay una elipse azul. El de la elipse azul es el esférico y el que tiene una circunferencia azul es el hiperbólico. Entonces, a ver si quedan claras las ideas de la geometría intrínseca y los transportes paralelos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Si tienen alguna duda, pues ahí me detienen. Y bueno, pues vamos a comenzar. Estamos, a ver, me dicen si ven la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya. Bueno, bueno, hemos discutido ya varias cosas, pero voy a tratar de mencionar todo como resumen el día de hoy para entender estas dos imágenes. La imagen que tenemos aquí en la derecha es la esfera, y de lo que se trata es que tú sales de un punto y vas a transportar paralelamente un par de vectores. Aquí los vectores están punteados, los iniciales, y el chiste es que vas a hacer el transporte paralelo, en este caso, en un cuadrilátero, tanto en la esfera como en el plano hiperbólico. La particularidad de este cuadrilátero es que 3 de los lados están conformados en ambos casos por geodésicas. Las geodésicas son las líneas rectas de la esfera, y ya sabemos, en la esfera tenemos más intuición de ello, que las geodésicas son círculos máximos, o sea, son los círculos de planos que contienen al origen de la esfera. Entonces, fíjense, este es el ecuador y este es un meridiano y este es un meridiano. Entonces, para transportar paralelamente los vectores, sabemos que lo que tenemos que hacer cuando son geodésicas, en particular el vector, el campo de velocidades de una geodésica es un transporte paralelo, y si yo quiero transportar cualquier otro vector, solo me tengo que fijar en el ángulo que forma con el vector velocidad e ir haciendo que ese ángulo sea constante. Aquí ya habíamos mencionado que en toda esta parte de la esfera estamos con la métrica inducida por R3 en la esfera. Entonces, cuando yo voy transportando paralelamente de aquí a acá, llego así, ahí no hay ningún problema, porque ya sabemos que el transporte paralelo del campo de velocidades en una geodésica es pues, transporte paralelo, la velocidad es constante, etcétera. La derivada covariante cero. No hemos metido mucho de derivadas covariantes, pero bueno, eso es un tema de conexiones. Nada más lo digo para que vean que tiene que ver. Cuando yo me voy en este lado, que también es geodésica, este marco se va paralelo hasta acá arriba, ¿vale? Ahora, lo que necesito que entiendan en esta sesión es por qué el marco, cuando lo transporto paralelamente a lo largo de esta curva, que ya no es geodésica,
va a girar así y va a llegar aquí con un cierto ángulo, y luego este último lado vuelve a ser geodésica y baja cuidando los ángulos, y llegas aquí, y entonces aquí vas a llegar con una discrepancia, va a haber una rotación de por medio, aquí está la rotación, y esa rotación es la esencia de lo que es el tensor de curvatura, la dos forma de curvatura. En este caso va a ser una rotación en contra del sentido de las manecillas del reloj, aquí está indicado. Y bueno, esa misma historia la podemos hacer en el plano hiperbólico. Este es un modelo del plano hiperbólico. El disco de Poincaré es un disco, nada más que aquí ya no son las cosas tan intuitivas. Las rectas en este modelo van a ser circunferencias que son ortogonales a la frontera del disco. Entonces, por ejemplo, esta es recta, esta es recta, esta es recta, ¿sale? Bueno, y hay más detalle en una figura de abajo. De hecho, esta era como la portada y aquí tenía más detalle. Entonces, voy a irme para abajo. Miren, aquí está más detalle de lo que les estaba diciendo. A ver, nada más aquí se ve lo punteado, es la trayectoria que voy a seguir en este cuadrilátero en esfera. Y entonces el transporte paralelo, después de llevar, hacer el transporte paralelo a lo largo de cada uno de estos lados, pues voy a llegar aquí. Este marco es el marco final y discrepa del marco inicial. Aquí está ya el resumen, esta rotación. Aquí está en chiquito y aquí está lo que quería que vieran así más detalladamente. Eso es lo que sucede en la esfera. Ahora, lo que no está intuitivo y necesito que discutamos a lo largo de la clase es por qué cuando voy de aquí a acá, el transporte paralelo de este vector gira misteriosamente en esta dirección. Equivalentemente, si yo me voy al revés, entonces este vector, el transporte paralelo giraría hacia abajo. ¿Vale? Eso es lo que está pendiente, que me entiendan, y es la parte esencial. Si ustedes entienden este lado, o sea, es el lado 1, el lado 2, el lado 3 es el que hay que entender, el lado 4 y el lado 1 y el lado 2 son sencillos porque son geodésicas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo no. Vale. Entonces, vámonos. A ver, este es menos intuitivo. Les estaba yo diciendo que aquí, si toman, si ustedes toman ángulo recto, fíjense, estos son arcos de circunferencias que hacen ángulo recto con el borde. Entonces, si toman ángulo recto, pues entonces esos pedazos de círculos van a ser líneas rectas para un habitante que viva en el plano hiperbólico. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el transporte paralelo a lo largo de este cuadrilátero. Pero si se fijan, aquí forma un ángulo recto, este lado va a ser geodésica, el azul, este va a ser geodésica y este va a ser geodésica. Y bueno, aquí va a haber esta curva que no va a ser geodésica. Y entonces ese tercer lado también va a ser el lado que hay que tener en consideración. Y el transporte paralelo, sales con este marco punteado, lo tengo aquí más grande, salgo con este marco, me voy siguiendo al vector velocidad porque es geodésica, llego aquí, luego me voy por acá y como es geodésica, pues el vector velocidad es transporte paralelo, entonces el marco paralelo es este. Y aquí las cosas van a ser al revés, que en la esfera, cuando yo voy de aquí para acá, voy a girar hacia adentro. Y entonces en el último lado que es geodésica, este giro hacia adentro del tercer lado, toda la consecuencia del asunto va a caer en ese tercer lado. Me bajo y entonces el transporte paralelo llegas aquí y ahora vas a tener una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, pues si tomas ese sentido como negativo, sería una rotación negativa, eso va a dar lugar a la curvatura intrínseca negativa. Y habíamos visto en alguna sesión anterior que esa curvatura coincide con la curvatura gaussiana, en el caso de la esfera, que era una curvatura intrínseca, y aquí va a coincidir con la curvatura
ya no es la gaussiana extrínseca, porque esta superficie va a ser más difícil de entender porque ya no va a ser extrínseca, es intrínseca, y esta curvatura pues, tendría que ver con el tensor de curvatura en el caso de esta superficie. Bueno, eso es la intención de lo que vamos a hacer ahorita, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Bueno. No. Entonces avanzamos. A ver. Espérenme tantito que luego se me va el avión de las ventanas. A ver, así repaso rápido. A ver, en el plano líneas rectas, movimiento rectilíneo uniforme en el plano R2, eso ya lo tenemos muy familiar desde la secundaria. Mucha de la física que nos enseñan en la secundaria de la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tiene que ver con líneas rectas y con este tipo de movimientos rectilíneos uniformes. Movimiento rectilíneo significa que vas moviéndote en una línea recta, y uniforme es que los vectores velocidad son constantes, es decir, no varían, como vas en la línea recta, no varían de dirección, pero tampoco varían de tamaño, ¿no? Eso es la... Y entonces aquí esta igualdad que está poniendo abajo nada más está comparando vectores en distintos espacios tangentes. Esta igualdad es la difícil en geometría diferencial porque no hay una herramienta que te permita comparar vectores en distintos espacios tangentes tan sencilla como ocurre en el plano. Entonces, esa herramienta que te va a permitir comparar vectores en distintos espacios tangentes tiene que ser más sofisticada que en el plano, lamentablemente, y tiene que ver con un concepto que se llama conexión en variedades, y esa conexión es la que te va a permitir comparar vectores en distintos espacios tangentes, ¿vale? Pero bueno, aquí por eso, por lo regular, cuando uno ve vectores en cálculo, pues no le ponen tanto hincapié en el punto donde estás anclado y demás, pero aquí sí, porque ya estamos haciendo geometría diferencial, y entonces necesitamos saber que los espacios tangentes donde están anclados los vectores son diferentes. Bueno, entonces este movimiento en líneas rectas se va a generalizar a movimiento en geodésicas, y lo que va a suceder es que el vector velocidad va a ser constante, y esta palabra de que el vector velocidad sea constante es lo que motiva, o una manera de interpretar lo que en la teoría de la geometría diferencial tiene que ver con conexiones y con transportes paralelos. El hecho de que sea constante es equivalente a la noción de transporte paralelo. Entonces, bueno, avanzamos aquí. Y aquí hay una manera intuitiva de ver qué significa que el movimiento sea rectilíneo uniforme. Cuando el movimiento sea rectilíneo uniforme, ¿hay aceleración? A ver, les pregunto. Si es rectilíneo, perdón. Si es rectilíneo, no. Tengan cuidado, porque si es rectilíneo puede haber aceleración. Pues basta que te pongas en una carretera recta y vayas en el coche apretando el acelerador, y entonces puede haber Pero aceleración. es uniforme, vaya. Sí, sí. Vale. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, no, pues porque el hecho de que vayas en una recta limita la posible variación de la dirección, y el hecho de que sea uniforme hace que ya no pueda cambiar el tamaño. Ahora, una manera intuitiva de ver eso es que si tú agarras estos vectores, fíjense la magia de R2, la magia de R2 es que estos vectores velocidad los puedo llevar todos al origen, y como es un movimiento rectilíneo uniforme, esos vectores al llevarlos al origen hay que llevarlos paralelamente. Ahí está como el transporte paralelo ahí implícito, escondido. Llevas estos vectores al origen y todos van a caer a un mismo vector. Entonces, cuando haces la derivada de eso, pues como está en un mismo vector constante, pues la derivada va a ser cero. Y esa derivada, porque como estos son los vectores velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración. Es decir, como este punto no se mueve, entonces la aceleración es cero. Ahora, cuando tú te vas a una curva como esta, roja, esta también es una curva roja, pero en una recta. Ahora, voy a suponer que el vector velocidad es unitario. Eso simplifica mucho las cosas, y además hace que la geometría sea muy transparente y se puede interpretar con física, porque la curvatura de la curva
se vuelve la aceleración de la curva en cada momento si suponemos que el vector velocidad es constante en tamaño unitario, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí tengo ya una curva que no es una recta. Y lo que quiero que vean es que, pues, si yo hago el mismo mapeo que yo hice, o sea, ¿qué es eso del mapeo? Bueno, me agarro cada vector velocidad y lo llevo al origen, y entonces cada vector velocidad, perdón, es el negro, lo llevo al origen de manera paralela, a este le corresponde este ya va vertical, le corresponde este, y este. Entonces, fíjense que ahora tengo un mapeo que cuando yo voy recorriendo la curva, automáticamente obtengo aquí un punto que se va moviendo. Sería como pintar la curva de vectores velocidad, como los vectores velocidad eran unitarios, va a estar en una circunferencia, en una esfera del plano S1, y entonces aquí voy a tener una curva que se va moviendo. Ahora, dense cuenta de que por aquí, como la curva está no muy curvada, entonces aquí empieza moviéndose lento, y en lugares donde la curva está más curvada, esta curva se va a ir moviendo más rápido, y bueno, lo que sucede es que la curvatura o la aceleración, que en este caso van a ser iguales, es la velocidad con la que se mueve el vector velocidad, ¿sale? Bueno, la curvatura es el tamaño de ese vector, ¿no? Porque hay curvatura y el vector de curvatura sí sería la aceleración, en fin. Lo que yo quiero que vean es que la velocidad con la que se mueve este vector es la aceleración y va a coincidir con el vector de curvatura, ¿ok? Y eso me da una medida de si hay aceleración en la curva o no. Y entonces, bueno, lo que quiero que vean es que cuando son movimientos rectilíneos uniforme, este no varía, se queda quieto, y este sí va girando cuando la curva no es una geodésica. Entonces, esto era lo que estoy intentando poner abajo. El movimiento en una curva que no sea línea recta o geodésica, en ese movimiento el vector velocidad varía, y aquí vemos esa variación, ¿vale? Y bueno, lo que estamos haciendo implícitamente, y lo voy a decir así porque lo voy a usar más adelante, es que para saber si un vector varía, hay que compararlo con otro o con otros vectores. A veces es suficiente con un vector y a veces no, por eso es con otro o con otros vectores que nos sirvan para medir la variación. Fíjense que en la figura anterior, aquí nada más pintaba un vector azul, y aquí pinto dos. ¿Por qué pinto dos? Porque estoy en el plano y quiero hacer un sistema de referencia respecto del cual voy a ver si las cosas varían. Entonces aquí, fíjate, agarro cada vector azul que está en la dirección de la línea recta, lo pongo aquí. Aquí, si se fijan, a ver, aquí dejen meto zoom para que vean la diferencia. Aquí estos dos vectores coinciden, uno es negro y otro es azul. El vector negro es el vector velocidad y el vector azul va a ser un vector de un sistema de referencia que conjunto con este me van a formar una base de mi sistema de referencia. Y ahí donde quedé, espérenme, ¿qué está pasando? Me adelanté. Entonces, fíjense, aquí en cada uno de estos vectores tengo... En cada uno de estos puntos tengo un vector azul, y estos vectores azules forman un marco, y entonces aquí todo está quieto, pero aquí ya se pone más interesante. Aquí, fíjense que en el plano, el vector azul que tengo en cada punto es como si fuera el E1, pero el otro va a ser el E2. Aquí lo puse derecho, aquí lo puse chueco, nada más para que vean que puede estar chueco, pero aquí sí lo puse derecho porque como las cosas se complican, ahora quiero que usen esos vectores unitarios que están familiarizados. Este es el vector E1, es el vector E2, el vertical. Ahora, cuando se llevan todos los vectores E1, pues aquí llegas a este, y cuando se llevan todos los vectores E2, que son verticales, llegas a este. Entonces, fíjate que aquí todo lo que dices varía o no va a ser respecto de un marco azul. Aquí está este marco azul en esta esfera, ¿sí lo ven? Bueno, a ver, déjenle, pongo zoom, aunque luego se hace un relajo con el zoom. Aquí está este marco azul. Ese marco azul va a ser mi sistema de referencia, y respecto de él voy a decir si las cosas varían o no. Esto que estoy diciendo
es, en términos de la geometría diferencial, que tú necesitas tener un marco de referencia con respecto al cual vas a derivar. Esas derivadas van a ser las derivadas covariantes y bueno, aquí le vamos a llamar al marco azul un marco de referencia a lo largo de la curva y lo vamos a llamar marco paralelo, ¿vale? Bueno. Ahora, hacia dónde vamos es hacia el caso de la esfera. Y bueno, lo que tenemos ya familiarizados es que la esfera tiene sus líneas rectas son geodésicas, las geodésicas son círculos máximos en la esfera, los podemos interpretar como cortes con planos que pasan por el centro de la esfera, y entonces lo que queremos es el análogo al movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que la pregunta de Newton de, a ver, ¿cuáles son los sistemas inerciales? ¿Cuáles son los movimientos rectilíneos uniformes? Si uno no está en el plano, ya es una pregunta profunda en matemáticas, y aquí estamos mostrando una colección de soluciones a esto que serían los movimientos rectilíneos uniformes en una esfera. Si no estás en una esfera, podría estar en una variedad, que podría ser un toro, un doble toro, etc. Y la simple pregunta de ¿cuáles son las trayectorias que seguirían los fotones? O sea, cuando tú prendes una linterna, imagínense que los fotones que emanan cuando prendes la linterna se mueven en líneas rectas, y bueno, ¿cuáles son las líneas rectas en estos mundos? Bueno, aquí todavía podemos contestar, pero en general si estás en un toro, en un doble toro o en una superficie ya arbitraria, pues ya no es tan fácil, ¿no? Y entonces esa idea de Newton de los movimientos rectilíneos uniformes se corresponde en matemáticas con algo que tiene que ver con coleccionar todas las geodésicas recorridas a las distintas velocidades con las que las puedes recorrer. Eso en matemáticas se llama el flujo geodésico. Bueno, nada más menciono esto porque el flujo geodésico es algo que es difícil de estudiar, es muy rico y pues muchas veces no se saben cosas, incluso pues así si te dan una variedad ahí que no conoces mucho, a veces no se sabe todo del flujo geodésico. Entonces es una pregunta profunda. Y bueno, el flujo geodésico tiene contenido todo lo concerniente a la curvatura del mundo, etcétera. Y entonces, bueno, pues no es de esperar que, no es de sorprender que pues salen ahí los movimientos rectilíneos uniformes, mágicamente van a tener que ver con el tensor de curvatura, y entonces Newton y nosotros en la secundaria que pensamos que los movimientos rectilíneos uniformes son muy sencillos, hay que tener cuidado porque pues no necesariamente, y puede ser algo profundo. Bueno, lo que ahora quiero que vean es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el marco paralelo a lo largo de una geodésica en la esfera? ¿Qué es eso del marco paralelo? El marco paralelo era lo que yo ponía aquí como este marco azul, ¿sale? Entonces ahora, bueno, pues vámonos aquí a un dibujo donde está varias curvas. Las puse a propósito porque vamos a usar estas curvas. Solo una de ellas es geodésica. ¿Cuál es la geodésica? El círculo máximo. Es el círculo máximo. Esa es la que va a ser recta. Pero fíjense, aquí hay algo que uno luego no hace la comparación pertinente. Fíjense que en el plano no pasa eso, ¿verdad? A ver, ¿a qué me refiero? Aquí tenemos, a ver, estas curvas, fíjense, aquí necesita uno ponerse unos lentes. A ver, dejen ver si tengo unos lentes por aquí para hacer el show. Sí, sí tengo unos lentes. Miren, ¿me ven con lentes? Agarren sus lentes y cuando se pongan sus lentes, están viendo las cosas como un habitante de la esfera, ¿vale? Para un habitante de la esfera, estas curvas son especiales, van a ser círculos, van a ser circunferencias. Te puedes poner en el polo norte, imagínate que prendes un foco
Entonces los fotones salen y después de un cierto tiempo le pones stop y se quedan formando el frente de onda, pero todos los fotones han recorrido una cierta distancia que sería el radio del círculo, entonces este sería un círculo y este sería otro círculo. ¿Sí lo ven? ¿Vale? Y fíjense, este sería un círculo. Todavía estoy con los lentes, estoy en la esfera, ¿eh? ¿Este sería un círculo? Sí. Pues no me acaban de decir que era una recta. ¿O qué pasa? A ver, me quito los lentes y estoy en el plano y llega alguien y me dice, pues, un círculo y una recta son lo mismo, pues como que causa ahí una sensación de, oye, ¿cómo, no? O sea, en el plano, las rectas y los círculos no son lo mismo. ¿Vale? Dicho al revés, en el plano, yo pinto un punto, prendo el foco en el plano, se empieza a alejar así el frente de onda y voy teniendo circunferencias, pero en ningún momento voy a tener que una de esas circunferencias se haga una recta. Me pongo estos lentes y en la esfera pasa eso. Fíjense que para el radio, que sería la cuarta parte del perímetro de un círculo máximo, que sería la distancia que hay yéndome a lo largo de un meridiano desde aquí al Ecuador, para ese radio el círculo se hizo recta. O sea, está raro, ¿no? Bueno, ¿sí habían visto eso? Bueno, y yo aquí necesitaría tener 3 lentes, de hecho, porque unos lentes son para cuando estoy en R2, otros lentes son para cuando estoy en R3 y otros lentes para cuando estoy en la esfera. Bueno, ya sea para R2 o para R3, si estoy en R3, todos estos son círculos. ¿Vale? Si estoy en R2, pues la neta ni puedo ver esos círculos porque pues cuando mucho vería alguno de los círculos si está contenido en el plano donde vivo. ¿Vale? Bueno, entonces hacia donde voy es hacia lo siguiente. De manera intuitiva les mostré que no importa qué lentes me ponga, estoy en la esfera o estoy en R3, estos círculos en R3 también van a ser círculos en la esfera. Nada más que algo raro pasa porque hay unos círculos en la esfera especiales que se vuelven rectas y en R3 no, en R3 siguen siendo círculos, pero en la esfera se vuelven rectas y bueno, van a ser las geodésicas. ¿Vale? Entonces, lo que necesito que vean es, a ver, me voy primero al caso fácil que va a ser la geodésica y lo que quiero es que ahora en esa geodésica intenten decirme cuál sería este marco azul que sería mi marco de referencia respecto del cual yo voy a decir si las cosas cambian o no. ¿Vale? ¿Se les ocurre cómo debería de ser? Bueno, pues dense cuenta que cuando era línea recta, el vector velocidad automáticamente lo podía considerar como uno de los vectores del marco paralelo del marco azul. Y entonces, pues esta es geodésica y entonces este vector lo puedo considerar como uno de los vectores azul y el otro pues sería el perpendicular, porque si ya tengo uno que es constante, si yo cuido el ángulo, el otro también sería constante y entonces, miren, aquí tengo este marco azul, ¿sí? A lo largo de esta geodésica y entonces sería mi marco paralelo y entonces si yo voy montado en ese marco, imagínense que alguien les pone un campo vectorial aquí en el marco, pues ustedes se van moviendo y si se van moviendo a lo largo de la curva y van viendo que el vector del campo se va moviendo respecto del marco azul, entonces podrían decir, bueno, su derivada es tal. Bueno, en geometría diferencial podrían decir incluso la derivada covariante respecto de la conexión inducida por la métrica de R3, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, entonces aquí está este marco azul a lo largo de esta circunferencia, ¿sale? Ahora, lo que no está tan sencillo, tampoco tan difícil, pero requiere un poco de reflexión, es que si no me agarro una geodésica, o sea, un círculo máximo, y me agarro un círculo,
Fíjense, aquí les pinto un marco azul que en este punto coincide este vector azul con el vector velocidad, ¿vale? Y entonces, ¿cómo sería el marco paralelo cuando yo empiezo a caminar en este círculo? Dense cuenta que aquí, por azares del destino, ese círculo le dicen paralelo, no confundir esa acepción de paralelo con la de transporte paralelo. Aquí por eso les puse, ¿cuál es el marco paralelo a lo largo de los paralelos en la esfera? ¿Vale? Bueno, hay dos acepciones de la palabra paralelo, no importa. Entonces, cuando yo me muevo en este paralelo o círculo de la esfera, ¿qué le va a pasar a este marco azul? ¿Vale? Esa es la pregunta. Aquí hay una ampliación, ya me olvidé de lo de abajo. Ahora, ¿algo? ¿Opinan algo? ¿Qué dirían? Bueno, si no opinan nada, pues seguimos. Fíjense que la idea que vamos a usar va a ser una idea que ya estaba en el plano. A ver, ahorita me quito los lentes. Estaba en la esfera, ¿verdad? Me los quito. Regreso al plano. Fíjense que cuando tengo una curva que no es una línea recta, ¿vale? Puedo yo formar un par de marcos. Uno va a ser azul y uno negro. El negro va a estar formado por el vector velocidad y un vector que apunta en la dirección de la aceleración de tamaño 1. ¿Sale? Aquí lo que sucede es que la aceleración tendría que hacerse más grande donde la curva es más curvada. El vector de aceleración, donde la curva se curva más, se hace más grande. A mí no me interesa ahorita que esté grandote o chiquito. Yo lo quiero unitario. Entonces lo único que hago es en la dirección de la aceleración, o sea, perpendicular al vector tangente, tomo un vector. Entonces aquí en cada punto tengo un marco, o sea, una base del espacio tangente negra y una base del espacio tangente azul. Ahora, la base azul es la formada por los vectores constantes o transportes paralelos del E1 y el E2. ¿Vale? Y entonces noten algo. Cuando el vector velocidad varía, yo puedo ver que el vector negro va girando respecto del azul. O lo que es lo mismo, si me fijo en los marcos, yo puedo ver que el marco negro va girando respecto del marco azul. ¿Están de acuerdo? Pero lo puedo ver al revés también. Si el marco negro gira respecto del marco azul, entonces el marco azul gira respecto del marco negro. Y aquí lo indico con esta flechita. Esa idea me va a salvar ahorita para poder decir hacia dónde va girando el marco paralelo en los círculos en la esfera. Entonces, ¿me entendieron eso? Cuando la idea es, quiero que se quede en la mente, tengo esta curva que no es una geodésica, no es una línea recta, entonces el marco paralelo irá girando respecto del marco formado por el vector velocidad y el vector aceleración, y aquí están estos ángulos. Ahora, la rapidez angular del giro tiene que ver con la curvatura de la curva y bla, 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 pero eso ahorita no me interesa. Ajá, entonces, bueno, pues pasamos a lo que estábamos, ¿no? Bueno, aquí nada más cuando es geodésica, pues este marco, el azul, sale, no hay movimiento del marco azul respecto del negro. Por cierto, aquí no habría marco negro si yo hago las cosas como las hice, porque aquí no hay vector aceleración, ¿verdad? Bueno, ahí tendría que decretar una dirección perpendicular para formar el marco negro, porque ahí no hay aceleración. Ahora sí, regreso acá. A ver, espérenme. Me está fallando el orden. No, no me está fallando. A ver. Listo, a ver. Nada más, antes de entrar a la otra, en la otra sí hay un poco de cálculos que quiero que vean. A ver, nada más déjenme. Ay, ¿qué hice? Apreté un botón que no era. Espérenme. ¿Cómo me salgo de esto? Bueno, creo que, espérenme,
No sé dónde quedé. Es que puse a leer esto, perdón. Aquí estábamos. A ver, lo que quiero dejar claro, perdón que aquí luego hay unos botones que me confundo y aprieto el que no es y se arma un show. A ver, espérenme tantito. Listo. A ver, es que ahora no se mueve la pluma aquí. Ahí está. Bueno, lo único que quiero que vean nada más es que habíamos dicho que la velocidad con la que se mueve esta velocidad, perdón, sí, la velocidad, es que redundas, pero ni modo, la velocidad con la que se mueve este vector, que es la velocidad, es la aceleración. Entonces, y esa aceleración te da un vector aquí, y ese vector aquí, pues lo voy a pintar de otro color nada más para distinguirlo ahorita momentáneamente, ahí un morado, por ejemplo. Este vector velocidad, pues te da una indicación de qué tanto va girando el vector velocidad. Es la segunda derivada, es la aceleración, y esa idea de qué tanto gira el vector velocidad, pues va a ser aquí, esa velocidad angular te dice qué tanto va girando este marco negro del azul, y entonces el negativo de esa velocidad angular te diría qué tanto va girando el azul respecto del negro. Eso era lo que quería decir aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí, bueno, ahora tengo que ponerme los lentes de la esfera. Ahora estoy en la esfera. Y entonces fíjense que esta curva es un paralelo y esa curva la puedo ver como habitante de R3, me quito los lentes y estoy viendo esa curva como habitante de R3. Esa curva va recorrida con una velocidad constante, unitaria. Estoy en un paralelo. Entonces tiene un vector aceleración para el habitante de R3. Ese vector aceleración es pintado hacia el centro. Hay un plano que pasa a la altura del paralelo y aquí este vector apunta hacia el centro. Esta aceleración es la aceleración que mide un habitante de R3. Pero ahora imagínate que te pones los lentes y tú ese vector ni siquiera lo ves porque ese vector ni siquiera vive en tu mundo. Entonces, ese círculo para un habitante de la esfera, porque traigo puestos los lentes, pues tiene una aceleración. ¿Qué aceleración es la que siente el habitante de la esfera? La aceleración que siente el habitante de la esfera va a ser la proyección de la aceleración que siente el habitante de R3 al espacio tangente de la esfera, que sería lo que intuitivamente podría medir un habitante de la esfera. Entonces esa proyección te da este vector amarillo. Entonces, esa aceleración es la aceleración que un habitante de la esfera vería, ¿vale? Y entonces, bueno, en geometría diferencial, cuando el habitante está estudiando las superficies en R3, luego le llaman a esa aceleración geodésica. Cuando me pongo los lentes, esa aceleración es la aceleración que siente el habitante de la esfera. Y también le llaman curvatura geodésica cuando estudias superficies en R3, y sería la curvatura de la curva para un habitante en la esfera, sería la curvatura del círculo en la esfera. ¿Sale? Entonces, bueno, pues después de esta reflexión, es algo chistoso, ¿no? Tienes una curva en dos mundos. Esa curva la ves como habitante de R3, la proyectas, bueno, sacas su aceleración, es el vector azul, la proyectas y obtienes el vector que vería un habitante de la esfera. Bueno, aquí nada más, esto lo voy a usar más adelante para tenerlo en cuenta. Miren, aquí tengo una bola de paralelos. Hay uno negro, que es el ecuador, y uno amarillo, uno rojo, uno verde y uno fuchsia, o no sé cómo le digan a ese color. Y entonces lo que tienen que ver es lo siguiente.
Si ustedes están en un punto en el ecuador, entonces aquí en el ecuador el plano tangente se hace así. Y entonces, si tú proyectas el vector aceleración que va hacia el centro del plano que pasa por el centro de la esfera, lo proyectas al plano tangente, pues resulta ser que el vector amarillo que yo había puesto aquí, mi vector aceleración 2D, se hace 0. Y por eso es geodésica el círculo máximo, porque a pesar de que tiene aceleración cuando eres un habitante de R3, cuando te pones los lentes, la proyección a ese espacio tangente es 0. Y bueno, por eso un habitante de la esfera va a ver ese círculo como una línea recta, porque él no siente aceleración. De la aceleración que siente el habitante en R3, el de la esfera no siente nada. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Y si te vas para arriba, entonces sí ya empiezas a proyectar, ¿vale? Y bueno, se puede ver que la aceleración 3D es igual a la curvatura del círculo, y la curvatura del círculo es 1 entre el radio. Nada más dense cuenta que este radio pues va a depender del ángulo teta y va a ser el seno de ese ángulo, donde el ángulo es el ángulo formado entre el eje Z y las generatrices de los conos que formas con los paralelos, ¿vale? Bueno, entonces la aceleración, este vector aceleración para el ser tridimensional es 1 entre R por teta, y luego hay que multiplicarlo, ¿sí? Pero entonces, a ver, 1 entre R teta es 1 entre el seno, porque aquí, es que se me olvidó decir, perdón, que luego se me barre. A ver, en el rojo, por ejemplo, de aquí a acá, yo dije rojo, en el rojo, ahí está, perdónenme. O sea, si tú trazas esta línea, ese radio en el triángulo rectángulo que se forma aquí, pues es el seno. Acuérdense que estamos en la esfera unitaria, entonces sería el seno, ¿vale? Bueno, aquí dependiendo, luego el ángulo te da senos negativos. Si estás con un ángulo bien tomado no hace falta, y si no le pones valores absolutos. Bueno, el chiste es que 1 entre R teta es 1 entre el seno de teta. Y luego cuando tú multiplicas, aquí tienes este mismo ángulo. Este mismo ángulo es igual porque son lados perpendiculares. Fíjense que aquí el ángulo teta vas con el eje Z y con y aquí este ángulo estaría formado por una recta perpendicular a la generatriz, ¿sale? Y por esta línea que es perpendicular al eje Z. Bueno, el chiste es que el ángulo es el mismo. Y luego para proyectar, pues entonces cuando tú proyectas un vector con este ángulo, pues ya tomas ahí el coseno. Y bueno, no está difícil de ver que entonces la aceleración 2D pues va a tener que ver con el cotangente, ¿no? Porque sería coseno entre seno, eso es la inversa de la tangente, que es la cotangente. Y entonces, pues la curvatura geodésica sería, o la aceleración del círculo ya para un habitante en la esfera, sería cotangente de teta. Me pongo los lentes, ¿vale? Pero entonces este numerito cotangente de teta también me va a decir cómo va girando el marco azul respecto del marco negro. O sea, aquí me regreso a esta lámina, y entonces esa aceleración me dice cómo gira el marco negro respecto del marco azul, y menos ella, cómo gira el marco azul respecto del negro, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí es lo mismo, la aceleración te dice, va a ser la cotangente, y entonces si yo quiero saber cómo gira el marco azul respecto del negro, sería menos la cotangente. Bueno, ahí para que sepan cuál es la aceleración para los movimientos en círculos en la esfera. Y ahora vamos a la que sigue. A ver, aquí
el dibujo salió un poco complicado porque pues, tienes que ver las cosas en perspectiva, pero bueno, ahorita la explicamos. A ver, yo parto de aquí. En este punto, el marco azul coincide con el marco negro, ¿vale? Y estoy haciendo punteado el segundo vector del marco azul para que después podamos ver las cosas. Entonces, miren, aquí en este punto tengo este vector azul que sería igual al tangente, el tangente es negro, y la dirección perpendicular sería esta, y entonces ahí también coinciden los vectores perpendiculares. Pero cuando empiezo a caminar y me voy de aquí para acá, lo que va a suceder es que el marco azul va a empezar a girar, y va a empezar a girar, y a ver, ahorita eso es lo que quiero que, a ver si me entienden, va a empezar a girar hacia acá, ¿sale? A ver si me entienden esto, va a empezar a girar así, va a empezar a girar así, ¿sale? ¿Por qué va a empezar a girar así? Porque es un círculo. Y entonces el círculo, miren, aquí no está pintado, pero un círculo, a ver, lo voy a pintar aquí. Un círculo, a ver, ese círculo está morado, lo voy a pintar así como si estuviéramos en el plano. Un círculo y una línea recta. La línea recta, a ver si quién la voy a pintar en verde. Entonces, dense cuenta de que el vector velocidad de la línea recta vería que el vector velocidad del círculo empieza a girar hacia esta dirección, porque este vector que inicialmente coincide, tantito después, ya varió la dirección y el sentido de giro va así. Ahora véanlo al revés. Si tú vas montado en el vector velocidad, tú verías que el vector verde gira hacia el otro lado. Si tú vas montado en el vector velocidad, verías que el vector verde gira hacia el otro lado. Bueno, ahora fíjense que aquí no está pintado, pero por aquí hay un círculo máximo que coincide con este. Híjole, va a ser difícil pintarlo, pero a ver, bueno, ahí va. Sería un círculo máximo así. Y ya imagínenselo por abajo. Y aquí algo así. Bueno, aquí irían punteados y aquí llegas y pasa por el centro de la esfera. Y entonces aquí el vector verde también coincide con los otros vectores. Y entonces, cuando empiezas a moverte en el círculo morado, va a pasar lo mismo que aquí. Cuando tú vas en el vector velocidad, si quieres ver hacia dónde está el verde, tienes que girar hacia donde está la recta. Y eso es lo que te va a decir el sentido de giro de este vector, de este marco azul. Y entonces cuando yo empiezo a caminar, ese marco azul empieza a girar. Dense cuenta que aquí los punteados coinciden. Bueno, si uno hace el cálculo con la formulita de la cotangente, vas a darte cuenta de que vas a girar y mientras el círculo sea más pequeño, vas a girar tendiendo a girar una vuelta entera. Entonces vamos aquí en este ejemplo, caminas de aquí a acá y vas a girar de aquí a acá, hay 90 grados en el paralelo, entonces aquí giras menos de 90. Entonces tú aquí giraste de aquí a acá, a ver si me entienden aquí, este giro fue de aquí a acá. A ver, lo voy a poner en azul si quieren. No, rojo. A ver, giraste de aquí a acá. Ese vector giró de aquí a acá y el punteado giró de aquí a acá. ¿Vale? Ahora, cuando yo me voy de este punto al que sigue, entonces, si en un cuarto de vuelta del paralelo giraste menos de 90, ahora vas a girar un poco menos también de 180, pero el menos es lo doble, ¿no? El cacho que le falta se hace lo doble.
Entonces aquí vas y entonces aquí pues el giro quedó en este punto de atrás. Este es el marco, y entonces aquí, este es el marco negro, y entonces aquí, pues casi llegas al 180, el 180 sería aquí, entonces aquí tú tendrías ¿Sale? Y bueno, el otro vector, habría que hacer el dibujo, sería respecto al vertical. Bueno, háganlo ustedes ahí como ejercicio. Aquí vuelves este está todavía peor, aquí llegas a este vector aquí y son 3 giros rectos menos 3 pedazos. Y aquí llegas al final y es 4 rectos menos 4 pedazos y al final llegas, imagínense que este ángulo, lo que fue girando, giró así todo esto. Y entonces te quedas a un ángulo de haber girado la vuelta entera. Y entonces, si tú preguntas cuánto faltó para la vuelta, es esto, y esto es la holonomía. Esta es la holonomía azul. ¿Sale? Y bueno, eso es lo que sucede al transportar paralelamente los vectores en estos paralelos de la esfera. Pero entonces fíjense, si yo regreso a la curva inicial, así a mis figuras iniciales, pues ya espero que se entienda esto. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, fíjense, si yo me paro en este punto y me muevo para allá, me muevo hacia allá, ¿sí? Por lo que acabo de decir, yo sé que el marco paralelo empezaría a girar para acá. Pero si ahora me voy en sentido contrario, entonces tendría que girar para acá. Y entonces es por eso que este vector, a la hora de transportarlo paralelamente, ¡pum!, gira para acá. Y entonces, después de esta discusión que vimos, estamos en condiciones de entender este giro a lo largo de este tercer lado, que va a ser un lado especial, porque para el habitante de la esfera, ese tercer lado sería un segmento de círculo. ¿Vale? Y entonces, en ese segmento de círculo, ¡pum!, tiene un giro para acá. Y entonces, en el último lado, estos ángulos con los que llegas aquí, los vas cuidando, y por eso, pues, aquí abajo, este ángulo es igual a este. Y al final, por eso llegas así. Y si tú te fijas a dónde llegó respecto del inicial, la rotación va en esta dirección y es esta. Entonces, a ver, ¿me entendieron un poco? A ver, la ruta que hicimos fue que para entender cómo es el giro del marco paralelo, necesitamos entender hacia dónde van las aceleraciones en los movimientos que no son líneas rectas en los distintos mundos. Esas aceleraciones serían las aceleraciones que un habitante de esos mundos mide, y entonces esa aceleración te dice hacia dónde va girando el vector velocidad en el mundo. Pero si lo ves al revés y tienes el marco formado por el vector velocidad y el vector aceleración del mundo, entonces el marco paralelo va girando al revés con una velocidad angular igual a la determinada por la aceleración, pero en sentido contrario. Esa es la idea que estamos usando. ¿Tienen alguna duda? Yo voy entendiendo bien, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Fíjense, para la esfera, a ver, es que está chistoso. Para la esfera es fácil entre comillas, porque tampoco es fácil, pero para el hiperbólico hay menos intuición, ¿vale? Pero bueno, al menos ya espero que haya quedado claro esto. ¿Sale? Al final, si quieren, hacemos algo de nuevo aquí. Entonces, a ver,
Primera misión, a ver, la misión de aquí de lo que yo quería platicarles el día de hoy, la primera misión, son 2 ejemplos. El del lado derecho, pues básicamente ya queda, ¿vale? Y el del lado izquierdo, si me creen lo siguiente, que ahorita lo analizamos por ahí, si me creen lo siguiente, pues lo que va a suceder en el caso hiperbólico es que el giro de aquí a acá va a ser en sentido contrario. En esta curva, que no va a ser geodésica, este giro va a ser en sentido contrario. Y entonces este tercer lado también va a ser el causante de que el marco paralelo gira, o sea, aquí yo parto de este marco y aquí este marco gira, pero va a girar en sentido contrario. Aquí se ve. Cuando yo voy en el tercer lado, aquí giro en el sentido positivo de giro y ahorita no lo estoy argumentando, pero es lo que pasa, créanme, ahorita lo argumentamos más abajo. En el plano hiperbólico, el transporte paralelo en este tercer lado va a determinar un giro en el sentido negativo de giro y el transporte paralelo en el último lado no cambia las cosas porque es geodésica. Y entonces, cuando llegas acá, llegas girado en una dirección negativa en el sentido de giro y eso va a tener que ver con la negatividad de la curvatura intrínseca del plano hiperbólico. Entonces, a ver, básicamente ya se entiende esta imagen, espero, y los detalles de esta imagen aquí están, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿Todo bien? Ujú. Vale. Yo tengo una. Ajá. ¿Cómo puedes garantizar si haces el recorrido que, que el plano efectivamente está cambiando como bien chicas? A ver, no te escuché lo último, Eduardo, perdón. Sí, mira, si topas cuando haces el transporte paralelo, tus ejes en principio no deberían de moverse ¿Qué ejes? cuando te mueves en las geodésicas. ¿Qué ejes? Lo estás pintando de negro. Ok. Vámonos al dibujo. Puedes decir que son los tangentes. A ver, vamos a ponerlo aquí, espérame. Aquí está. Aquí hay 2 colecciones de ejes. A ver, estaba mejor acá. Aquí hay 2 colecciones de ejes. Fíjate, es que el chiste es que hay 2 colecciones de ejes. Yo les estoy llamando marcos. Un marco es formado por el vector velocidad y la aceleración. Y el otro marco va a ser tu sistema de referencia usando como la idea de los físicos de dónde va a estar observando. El azul es el que en matemáticas va a ser el marco de vectores constantes a lo largo de la curva, o sea, transportes paralelos. El otro va a ser un marco también, pero es otro sistema de referencia que va a ir girando respecto del azul, formado por el vector velocidad y la aceleración. Ahora sí, tú me dices que cuál no se debe de mover. ¿Qué te garantiza el que gire? ¿Mande? ¿Qué es lo que garantiza que giren los negritos respecto a los azules? Que la curva no es geodésica. O sea, es una curva que no es una línea recta. Entonces, si yo muevo el negrito y el azul sobre geodésicas, deberían de ser lo mismo. Sí, mira, aquí nomás pinté un vector de los negros porque el vector aceleración se hace 0. Entonces quería hacerles el hincapié de que eso de agarrar un marco en la dirección del vector aceleración se vale cuando la aceleración no es 0. Aquí tendría que haber puesto un vector arbitrario perpendicular. Y entonces, en este caso, tanto el marco negro como el azul a lo largo del tiempo siempre coinciden y aquí cuando te los llevas al origen, pues siempre están coincidiendo. Entonces, justo cuando tú dices, bueno, ¿y en cuáles se mueven y en cuáles no? Bueno, pues si estás en una geodésica no se van a mover.
Y de hecho eso, pues eso tiene interesante una geodésica. En el plano, una geodésica te da un transporte paralelo a lo largo de esa curva de un vector. Entonces, si tú pones uno perpendicular, pues ya tienes un par de vectores paralelos, o sea, transportes paralelos. Entonces podrías pensar que ese sistema de referencia es especial. Y sí va a ser especial, porque la derivada covariante la puedes interpretar como tú pones un tercer campo a lo largo de la curva, y para decir si hay derivada covariante o no a lo largo de la curva, es decir, la derivada covariante respecto del vector velocidad de la curva del campo en cuestión, es ver si los vectores del campo se van moviendo respecto a ese sistema de referencia. Ya. ¿Sí, más Ya o va menos? quedando. Sí. Vale. ¿Los demás, alguna duda? Bueno, entonces, si no hay. A ver, aquí esta imagen fue ahí parte de la tesis cuando tenía más tiempo y me ayudaba Genaro, que es un amigo, compañero de generación. Fíjense, aquí estoy, aquí este vector rojo es el vector normal al plano tangente, no lo pelen, yo no había hablado mucho de él, pero bueno, el chiste es que aquí yo empiezo a hacer el transporte paralelo y aquí los colores no coinciden con los colores que he manejado ahorita, pero bueno, el chiste es que este marco coincide inicialmente, es el marco formado por el vector velocidad y el vector aceleración, su dirección, es un marco unitario. Empiezo a caminar y entonces el transporte paralelo empieza a girar hacia abajo. Pero entonces aquí sigo caminando, ese es como el chiste de esta animación. Esto es de a de veras, o sea, se hicieron los cálculos y esto daba. Y aquí va aumentando el ángulo, ¿sale? Y va aumentando el ángulo. Aquí como que fíjense que aquí esta curva me da como una manera de interpretar el principio y el final de la vuelta. Es como pinta en el espacio a dónde queda el vector tangente, ¿no? Ese es como, o sea, perdón, el vector transporte paralelo que coincide con el tangente. Fíjate, aquí si le prolongas, siempre vas a dar al punto verde. Entonces, bueno, pues aquí cuando el punto verde llega al final es que ya diste toda la vuelta, nomás para que vean. Aquí entonces empiezo a moverme y va aumentando el ángulo, ¿sale? Y luego vengo para acá abajo y sigue aumentando. Aquí la cámara, este era un programa de diseño, el tridimensional, entonces la cámara se iba moviendo, ¿sale? Entonces aquí va aumentando el ángulo, pero va cambiando la perspectiva de la cámara. Aquí va aumentando, pero ya voy a llegar al final. Aquí va aumentando y aquí ya llego al final, ¿no? Y entonces, bueno, si se fijan, este paralelo está cercano al ecuador. Entonces, por ejemplo, si yo me agarro el ecuador, aquí nunca cambió, aquí no caminas, ¿vale? Y bueno, este es como una animación de cómo al final, pues si no llegas diferente. ¿Va? Sí, más o menos me entendieron la idea. Bueno, este es como una imagen que resume lo que hemos estado platicando. Y bueno, hay ahí, o sea, si uno quiere hacer esto, tiene que ver con el marco de Frenet, hay otro marco que se llama el marco de Darboux, en fin, eso no lo voy a usar mucho ahorita. Lo que quería que vieran era hacia dónde va girando cuando yo me muevo en un círculo el marco paralelo en el mundo esférico. Y aquí, fíjense aquí, lo que voy a hacer, espérenme tantito, a ver, voy a hacer en el plano. Miren, aquí a ver, este es el plano. Entonces, aquí lo que quiero que vean es un comportamiento que hay en el plano. En el plano, yo agarro, tengo una curva roja ahora, y esa curva me voy a dar la vuelta, ¿sale? Y entonces al final
yo regreso con mi vector tangente y mi vector normal sería la aceleración. Y hay en todos los puntos, nada más que aquí tengo que meterle zoom para que me crean lo que les voy a decir. En todos los puntos hay un marco azul que sería el de los transportes paralelos. Y ahora en lugar de tomar el E1, tomo como menos el E1. Ahora lo tomé al revés, pero no importa, era a propósito para que vean que los transportes paralelos pues puede ser el de siempre, que es el E1 o el menos E1, estoy en el plano, entonces uno va para arriba y el otro lo pongo aquí punteado hacia adentro. Cuando yo transporto paralelamente en el plano, pues en el plano todo el mundo sabe transportar y entonces me voy para acá con un vector azul y el otro está abajo del rojo, aquí se ve. En este tercero sigo transportando mi vector azul o mi marco paralelo y entonces fíjense, eso es que ahí yo ya tengo un chip que yo ya sé usar, yo ya sé transportar paralelamente en el plano, me enseñaban con escuadras y demás y entonces fíjense, aquí tengo un marco azul en todos los puntos. ¿Sale? Es un marco paralelo. Y entonces lo que yo quiero que vean aquí es que el movimiento, aquí lo pongo en rojo, lo que en las figuras anteriores traía en negro. En rojo es un marco formado por el vector velocidad y el vector aceleración a la curva. Y entonces fíjense que en el caso plano, al agarrar una curva cerrada, por ejemplo un círculo, el marco rojo gira 2pi o 360 grados respecto del marco paralelo. Miren, aquí ya giró 90, aquí ya giró 180, aquí ya giró 270 y aquí ya gira una vuelta entera. ¿Vale? Este resultado en geometría diferencial se llama el ángulo de la rotación de las tangentes. En el caso plano siempre es 2pi. ¿Sale? Ahora, lo que quiero que analicemos es pues qué pasa en los otros casos. Miren, aquí pongo una recta para ilustrar la idea que les decía. Esta es la recta que comparte la dirección en este punto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que respecto de esa recta, el marco formado por el tangente y el normal va a ir girando hacia adentro. Ahora, si yo voy montado en el marco rojo, yo veo que el marco azul va girando hacia afuera. ¿Sale? Sí me entienden esa idea, la que ya habíamos dicho. ¿Vale? Sí, o sea que hay dos giros, uno, y bueno, ahora me regreso acá. Esto ya lo vi, pero ahora quiero que lo vean acá. Fíjense, esto es, a ver, si no me entendieron el dibujo en la esfera porque estaba así medio en 3D y estaba complicado, miren, esto es como si estuviéramos viendo un paralelo de la esfera. ¿Vale? Es este círculo rojo. Y ahora fíjense, ¿cómo verían desde arriba de la esfera el círculo máximo que comparte esta dirección? Bueno, ese círculo máximo pasa y corta en un par de puntos al ecuador y ese es el punto que coincide con el centro de la esfera, pero aquí estoy viendo las cosas desde arriba como proyectadas, o sea, el círculo máximo proyectado así como hacia donde yo estoy, te queda ese elipse. Bueno, ahora me queda ese elipse y ahora lo que tenemos que interpretar son las cosas que ya interpreté allá, ya tengo fórmula y demás y las vamos a ver aquí. Pues tengo aquí dos marcos, uno es el rojo, ahí se ve un poco ahora sí que lo puse, pues, está atrás, aquí hay dos marcos, empieza uno azul, que coincide con el marco del vector velocidad y el vector aceleración en rojo. ¿Vale? Ahora, aquí la idea, a ver, aquí se me olvidó quitar esta línea. Esta línea es la línea del caso plano. Esa no la pelen. A ver, lo que les estoy diciendo es que esta línea es la línea del caso plano. La línea recta, la geodésica. La línea recta aquí va a ser esta elipse. Entonces, fíjate, cuando tú vas girando por la curva, entonces el marco rojo se mueve inicialmente para acá y entonces eso se mueve con la aceleración del mundo
Y entonces eso quiere decir que el marco azul va a empezar a girar en sentido contrario con menos esa aceleración, y es por eso que entonces este marco que inicialmente coincidía, cuando yo llego aquí, ya giró en el sentido que les acabo de decir. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el sentido que les acabo de decir? Bueno, el sentido de giro del marco rojo respecto del marco azul es hacia acá, y el sentido de giro al revés del marco azul respecto del marco rojo, lo voy a pintar aquí, sería así. Chin, ya no pinté esto, espérenme. A ver, sería así. Así o sea, si yo voy montado en el marco rojo, el marco azul empieza a girar así. Entonces, este marco que aquí coincide, cuando yo llego acá, pues ya giró, aquí está el vector del marco rojo aquí, y entonces lo que ha girado ya llega hasta acá, ¿sale? Y giró menos de 90, ¿sale? Bueno, eso se pueden hacer los cálculos ahí con el cotangente, giras menos de 90, cuando voy de aquí a acá, entonces vas a girar menos de 180, y entonces aquí está este giro. A ver, lo voy a hacer con el tangente, también se puede hacer con el normal, pero ya con uno es más que suficiente. Cuando voy de aquí a acá, entonces ahora voy a girar menos de 270, y entonces sería esto. ¿Sale? Y entonces, ya que llego a la posición inicial, pues va a resultar que di menos de 360. Entonces, eso lo dibujo así. ¿Sale? Y entonces, resulta que la holonomía va a ser ese defecto que hay. El 360 es un 2pi. Lo que yo giré es el ángulo verde, ¿sale? Pero el ángulo verde, la verdad, lo puedo interpretar como la integral a lo largo del paralelo de la curvatura geodésica, ¿sale? Entonces ese 2pi menos lo verde, pues me da este ángulo azul, y ese ángulo azul va a tener que ver con la holonomía, y es el que me va a dar el signo de la curvatura. Y bueno, pues lo voy a poner así. ¿Sale? Y bueno, esto es una manera en la cual puedes interpretar la curvatura. La curvatura lo que es tomar esta holonomía, al rato lo hago, y tomar curvas pequeñas que encierran ahí al punto, y hacer un escalamiento en términos cuadráticos, ¿vale? Y bueno, entonces esto era lo que quería yo hacer aquí, y ahorita lo voy a hacer en el hiperbólico, a ver si se entiende la diferencia. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Alguna duda? Todo claro. Bueno, entonces, este es el caso plano. Fíjense que en el caso plano, esta igualdad de acá atrás, ¿cómo queda? En el caso plano, pues no hay holonomía, y entonces la integral de la curvatura de un círculo o de una curva cerrada siempre te da 2pi, ¿vale? Entonces, esa discrepancia del 2pi va a ser ahí también sinónimo de curvatura. Bueno, y aquí llegamos a ver las cosas aquí para el plano hiperbólico, y pues lo que tengo que entender es que dependiendo de la posición del círculo y dependiendo de la posición de la geodésica, es que yo voy a entender hacia dónde va a empezar a girar el marco rojo respecto del azul, o el azul respecto del rojo. O sea, dense cuenta que la clave es que aquí lo que ustedes pueden ver es el marco rojo formado por el vector velocidad y el vector aceleración. Y entonces, pues ponen un marco azul, que es el marco paralelo que coincide en el instante inicial, y entonces esa aceleración les va a ir diciendo
hacia dónde tiene que ir girando el marco azul. Bueno, aquí mi instante inicial va a ser este. Nada más para situarlos aquí. Mañosamente me puse en un ejemplo fácil que se pueda comparar con estos, y entonces lo único que tienes que hacer es ver cómo son las geodésicas. Y bueno, pues aquí estamos en este punto mañoso para que sea más simétrico del modelo del plano hiperbólico del disco de Poincaré. Tengo este que va a ser un círculo, o sea, todos estos van a ser círculos para el habitante del plano, pero también para el habitante hiperbólico. Estos círculos concéntricos son círculos. Ajá. Ahora, este círculo azul es círculo para el habitante del plano, pero si me pongo los lentes del plano hiperbólico, es una recta, porque esta recta es perpendicular aquí a la frontera. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería una geodésica que comparte vector velocidad aquí con este vector velocidad inicial rojo. Entonces empiezo yo a caminar, y entonces aquí también, bueno, pues hacia dónde está la geodésica. Entonces los vectores rojos van a empezar a girar hacia acá, y si yo voy montado en el marco rojo, también voy a ver que va a empezar a girar hacia la derecha el marco azul. ¿Sale? Nada más que, a ver, aquí viene la magia de por qué va a salir negativa la curvatura para el hiperbólico. Les voy a recordar algo rápido. Espérenme tantito, voy a tener que dejar de presentar esto. Es un teorema que habíamos visto. A ver, espérenme tantito, voy a compartirles ahora. A ver, espérenme que voy. Es que ahora no encuentro la aplicación. Aquí está. Ok. Bueno, vamos a ver si ya se ve. Ya voy a compartir la pantalla porque no encuentro la aplicación, pero ya encontré la ventana. A ver, díganme si se ve. ¿Ya se ve ahí? ¿Ven algo? Sí, sí, está claro. Sí se Bueno. ve, pues. Hay una gráfica. Sí. Bueno, eso no es lo que quiero enseñarles. Lo que quiero enseñarles es esto. Miren. Este teorema me dice cómo se comporta el área, y hay un teorema análogo para la medida de la circunferencia o del perímetro. Se llama el teorema de Bertrand-Puisson. Y entonces el chiste es que tanto el área como el perímetro de los círculos se comporta distinto en la geometría plana que en la hiperbólica. Aquí lo estoy haciendo respecto del área, pero respecto del perímetro va a ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Ya nada más para recordarles la idea, porque no lo voy a hacer todo, que si yo hago la gráfica del área respecto del radio, esta gráfica es pi por radio al cuadrado, la que me enseñaron en la secundaria, pero resulta ser que ya en el mundo de las geometrías homogéneas y diferenciales, esa fórmula no vale casi nunca, más que cuando estás en el plano. Este es el área. Si yo hago el área en la esfera, habíamos visto que el área de los círculos en la esfera se comporta por abajo, y no solo se comporta por abajo, sino por ahí hay un punto de inflexión que corresponde al círculo que corresponde al ecuador, y luego por ahí alcanza un máximo porque el círculo se va haciendo así hasta que topa todo el área de la esfera. ¿Sale? Y entonces lo que quiero que recuerden es que el área en el plano se comporta como la que nos enseñan en la secundaria. El área en la esfera es por abajo y el área en el hiperbólico va por arriba. Bueno, pues hay una fórmula análoga
para el perímetro. Aquí la pusimos. La fórmula análoga para el perímetro es 2pi por r. Entonces aquí el perímetro es 2pi por r, es lineal, pero en la esfera siempre vas por abajo y en el hiperbólico vas por arriba. Eso quiere decir que si yo pinto el círculo de radio fulanito, aquí esta rebanada azul es como un plano hiperbólico, el círculo de radio fulanito en el plano hiperbólico es más largo. ¿Sale? En la esfera es más corto y en el plano es 2pi por r. ¿Sale? Y aquí se ve, aquí están los perímetros, y aquí en el libro de Jeff Weeks de la forma del espacio, aquí se ve que el perímetro corresponde a esta zona morada, pero hay unos cortes, y esos cortes es lo que le tienes que poner para llegar al plano, y todavía tendrías que ponerle más para llegar al hiperbólico. Quédense con esa idea, ¿vale? ¿Me entendieron? Bueno, ahora, esa idea me va a... fíjense. Esta curvatura es la aceleración que mide el habitante del mundo. Entonces, pues yo, a ver, pongan atención a lo que les voy a decir. Yo puedo agarrar unos círculos, imagínense que están calibrando círculos ahí en el plano, en el hiperbólico y en la esfera. Agarran círculos para los cuales la aceleración sea la misma. Por lo que les acabo de decir de la diferencia de perímetros, esta integral verde es la que me dice qué tanto caminé angularmente en el giro de uno con otro. En el caso plano, el perímetro del plano hace que después de dar una vuelta recorro 360. En el caso de la esfera, recorro menos. ¿Por qué? Porque el perímetro de los círculos va a ser más pequeño. En el caso hiperbólico, como va a ser más grande, voy a recorrer más. Eso quiere decir que en el primer cuarto de vuelta, el giro se va a pasar de 90. Entonces, fíjense, aquí ese giro se pasa de 90. A ver, lo había puesto verde, lo voy a poner verde. Ese giro se pasa de 90. Entonces, ahí va. Lo voy a hacer, dije que lo iba a hacer con el vector tangente. Este giro se pasa de 90 y por este pedacito se pasó de 90. Luego, cuando yo me voy al siguiente cuadrante, los otros 90 grados, entonces este ángulo se pasa de 180 y en el siguiente este ángulo se pasa de 270 y entonces al final voy a llegar y si comparo el ángulo, pues me pasé de 360. ¿Sale? Y entonces, cuando haces esta resta, pues si acá lo que te pasas de 360, esto es más grande que 360, pues te va a quedar negativa la holonomía, y bueno, todo coincide, y entonces por eso, la holonomía queda negativa, y coincide con lo que teníamos al principio. Me voy al principio, bueno, pues este ángulo era negativo en la transformación de holonomía. En el caso hiperbólico, era positivo. Y bueno, ese es como el argumento. Y bueno, pues con esto terminamos. Aquí está como resumido lo que pasa, y esas holonomías. Espérenme tantito. Sí, con eso ya terminamos. Pues no sé, a ver, ¿tienen alguna pregunta? Pues no, o sea, yo creo que sería un tema valioso de retomar en su momento más a detalle.
pero en general no. Ok. Bueno, pues ahí, si no hay alguna otra pregunta, si quieren nada más puedo, aquí les había dicho que podíamos hacer la interpretación de lo que es el tensor de curvatura. Si quieren se los hago rápido. Fíjense, el tensor de curvatura es una dos forma diferencial que a parejas de vectores les va a asociar una matriz y esa matriz recoge la aceleración con la cual un ángulo tiende a separarse, perdón, la aceleración con la cual un marco tiende a separarse del otro. ¿Cuándo qué? Bueno, fíjense, me dan dos vectores en el espacio, en este espacio tangente. Imagínense que uno de los vectores es este. Imagínense que el otro de los vectores es este. Y ahora lo primero que quiero que vean es que, ahorita la voy a dejar aquí, ahorita le voy a rellenar. Si yo agarro t veces xi y t veces eta, que son mis dos vectores, esto me da una curva de paralelogramos. Intuitivamente, yo puedo asociarle a xi, ya cuando es muy chiquito el xi, es como si el xi estuviera en un arco de este círculo máximo y el otro también sería ya un arco de ese círculo máximo. Y entonces aquí, a ver si me entienden la idea, yo tendría para el par de vectores ya muy pequeños, tendría un cuadrilátero en la esfera muy pequeño, que está determinado por xi y eta, que los puedo pensar como segmentos de círculo máximo, y este sería un segmento de ecuador, de aquí a acá, perdón, un segmento de paralelo. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es hacer el transporte paralelo a lo largo de ese paralelogramo, que es 3 lados geodésicos. Se va a repetir la historia que sea aquí, ya sé que va a llegar volteado. Ahora, lo que yo tengo que entender nada más es que para cada t, yo obtengo una transformación de holonomía. Y esa transformación de holonomía, al final, pues vas a tender al marco inicial. Ahora, yo estoy agarrando t's grandes y voy hacia cero. Si yo agarro t y paso por el cero así, yendo hacia los positivos, con t, entonces las cosas son al revés. Las cosas, esta transformación va así, como esta flecha roja lo indica. ¿Vale? Bueno, ahora otra cosa que quiero, esto es así un detalle, si yo me agarro t y eta unitarios, por ejemplo, y perpendiculares, por ejemplo, esta longitud, pues como t es unitario, esa longitud al final sería como t, esta longitud sería como t, entonces intuitivamente ese cuadrilátero al final va a tener como área t cuadrada. Y entonces fíjense, lo que hay que hacer es que hay que hacer ver estas holonomías y hacer un escalamiento. Intuitivamente lo puedes ver como el área o entre t cuadrada. Esa t cuadrada se puede ver que aparece, pues es la derivada exterior de una forma, y una manera geométrica de hacerlo es dividir entre t cuadrada. Bueno, entonces esta holonomía entre t cuadrada, ¿vale? Y bueno, ¿quién me da la holonomía? La holonomía me la da este pedacito. ¿Sale? Este pedacito que va a girar en el tercer lado. ¿Sale? Pero ¿qué tanto gira en el tercer lado? Pues ¿qué tanto gira en el tercer lado? Pues bueno, es ahí donde yo tengo que, a ver, ¿se acuerdan de la fórmula para la curvatura geodésica? Era la cotangente.
¿Sale? La cotangente del ángulo, pero ese ángulo estaba tomado desde el eje Z, ¿sale? Hasta donde iba el paralelo, este era este ángulo. Entonces aquí, como voy a estar cerca del ecuador, donde estoy haciendo las cosas, porque a propósito me estoy agarrando estos lados con 3 geodésicas para que salga más fácil el cálculo. Entonces, básicamente yo tengo que fijarme cómo es la cotangente cuando voy hacia 90 grados. Si hago la gráfica de la cotangente cuando voy hacia 90 grados, ¿se acuerdan cómo es la cotangente cuando voy hacia 90 grados? Es así. Y esto en el fondo es como si fuera la identidad. ¿Por qué? Porque la cotangente menos la identidad, perdón. La tangente, la derivada en el cero es como si fuera, a ver, tangente de x. La derivada de esto es 1, o sea, tangente de x es como x. Esa es la idea que voy a usar. Bueno, esto para que me entiendan, nada más para que sientan que aquí, cerca de esto, si yo meto zoom, el valor de la cotangente es como el valor de menos la identidad, pero bueno, si omito el signo, yo doy un pasito aquí y el pasito hacia arriba es el mismo. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, el hecho de que sea como la cotangente y por el hecho de que la tangente cerca del origen es como X, es lo mismo que cerca de 90 grados la cotangente tiene el mismo comportamiento. Entonces, esta holonomía es básicamente ¿cuánto mide este lado? T. ¿Y cuánto mide el comportamiento de estas alturas? Si yo doy un paso de t para acá, pues la altura va a ser t, y eso es lo que me mide la velocidad de giro. Y entonces esta integral de la curvatura sería t por t, básicamente sería como t cuadrada. Entonces aquí, así, así de manera intuitiva, pues esto te queda ahí un 1, ¿sale? Y al final ese 1 se puede interpretar con una matriz así. Perdón, ya me equivoqué. Es una matriz antisimétrica. Ahorita les Oh, ¿qué pasó aquí? Lo voy a poner en verde. A ver, es una matriz antisimétrica que es así. Efra, una disculpa por interrumpirte, pero me tengo que retirar. Aguántame, ya casi acabo. 30 segundos, ¿va? Va, pues va. Ya nada más, esta matriz antisimétrica lo que dice es, cuando pasas por la curva de paralelogramos, lo que quiere decir es que al vector E1, que sería como le vas a asignar un vector aceleración, que sería que va hacia arriba, ¿sale? Y al otro vector y entonces esa matriz me dice, cuando yo agarro la curva de paralelogramos, hacia dónde tiende a moverse ese marco por efecto de las transformaciones de holonomía. ¿Vale? Esa es la interpretación. Pues bueno, si quieren ya con esto acabamos. No sé si tengan, bueno, ya Pepe se va y si hay alguna duda extra, pues aquí estoy, y si no, con esto terminamos, ¿vale? Yo aquí le dejemos, ¿va? Va. Bueno, pues entonces ahí piénsenle y nos vemos ahí la próxima. Vale, bonita noche, ¿eh? Vale. Pues Vale. buenas noches. Iván. Hasta luego. Órale. Pues, Y despedimos a todos si hay alguien por ahí viendo esto. Hasta pronto.